En el año 1929 sucedió algo conocido como la Gran Depresión, el Gran Crack o la crisis del 1929. Este fenómeno fue un fenómeno económico el cual inició en Estados Unidos gracias a la caída de la bolsa de valores en Nueva York. El 29 de octubre de 1929 sucedió que la bolsa de valores de Nueva York tuvo una caída significativa, haciendo que los propietarios de las acciones vendieran sus valores con pérdidas considerables. En este video hablaremos de 4 temas principales las cuales afectaron a la caída de la bolsa de valores: la sobreutilización de la doctrina laissez-faire, la responsabilidad de los corredores de bolsa, el rol de los economistas dentro de la Gran Depresión y antes de la Gran Depresión, y la intervención del gobierno como solución hacia la Gran Depresión. El laissez-faire es una doctrina utilizada en la teoría económica a partir del periodo de los mercantilistas y encontró apoyo principalmente en los fisiócratas que abogaban por un Estado no intervencionista que permitiera que la economía se regulara a sí misma. En el siglo XX, el laissez-faire se tradujo en sinónimo de capitalismo y de democracia, y por lo tanto, el oponerse al mismo en sinónimo de dictadura y socialismo. Por esta razón, Estados Unidos se convirtió en uno de los principales promotores del laissez-faire, y esto se ve evidenciado a través del crecimiento de su oferta monetaria, ya que entre 1919 y 1924 hubo una expansión monetaria de $4,000 millones anuales sin intervención del gobierno. La administración del presidente Coolidge, que fue el antecesor de la Gran Depresión, tuvo un superávit presupuestario todos los años, manteniendo su presupuesto federal constante. No hubo gasto del gobierno, ya que la economía se basaba únicamente en la inversión y en el consumo. El consumo aumentó en gran medida, ya que hubo una ola inmigratoria de 32 millones de personas en 40 años, además de que la producción industrial se cuadruplicó entre 1870 y 1929. La inversión, por su parte, creció ya que hubo ahorro durante la Primera Guerra Mundial y se fomentó la inversión posteriormente a ella, ya que se destruyó el capital y hubo oportunidad de que tuviera una productividad marginal mayor. Estados Unidos tuvo una expansión, por lo tanto, basada en el crédito, en hipotecas y en préstamos bancarios de bajo interés, y se creó un círculo vicioso en el que había bajas tasas de interés, por lo que había más inversión, y como había más inversión, otra vez bajaban más las tasas de interés, todo esto sin intervención del gobierno. Entre tanto, se produjo una inflación descontrolada que aumentó los precios, y esto se reflejó en los valores de los activos de Wall Street. Cuando se produce el gran crack y caen los valores de los activos, la gente intenta venderlos de manera precipitada, sacar su dinero de los bancos, y como había tantos préstamos, no hubo liquidez, por lo que la gente no pudo retirar su dinero y la crisis financiera se produjo. Evidentemente, esto fue resultado del laissez-faire, ya que el gobierno de Estados Unidos se mantuvo a un lado mientras la inversión y la demanda el consumo crecían descontroladamente, presionando al alza los precios, y hubo una expansión monetaria no regulada. Una intervención del gobierno pudo haber evitado la falta de liquidez de los bancos y pudo haber evitado que los precios de las acciones se hayan elevado tanto en primer lugar. El corredor de bolsa tenía una tarea muy importante en la década de los 20. Su función era básicamente venderle las acciones de la bolsa a los clientes. Eso todos lo conocemos, eso todos sabemos cómo funciona. El problema comenzó desde que salieron a la venta las acciones a crédito. ¿Qué significa esto? Que los corredores de bolsa buscaban a los bancos para adquirir créditos para sus clientes, de tal manera que el banco le prestaba dinero a los clientes de los corredores solamente para invertir en la bolsa. ¿Cuál es el problema con esto? Que los bancos no hacían la tarea de revisar si los clientes iban a poder pagar, y esa tarea se la dejaban a los corredores de bolsa, y los corredores de bolsa, con el motivo de vender y vender más a precios más altos, nada más los convencían de que obtuvieran esos créditos sin revisar ellos si
la gente podía pagarlos si tenían un trabajo estable o simplemente si eran capaces de mantener su tasa de interés. Ese fue uno de los problemas. El otro problema fue que se prestaba dinero solamente con un mínimo del 10% del valor que se prestaba. O sea, que si los clientes tenían $10,000, puedan invertir hasta $10,000 de puras acciones sin dar más que $10,000. Entonces, ¿qué pasaba? $90,000 no existían. ¿Por qué? Porque los clientes no podían pagarlo. Simplemente invirtieron, no trabajaban, invirtieron y la bolsa no les regresó el dinero que esperaban para recuperar su inversión. Entonces, ¿qué pasó? En un día que las acciones bajan, pues la gente se queda sin dinero, la gente no puede pagar sus créditos y pues los bancos se quedan sin dinero también. ¿Por qué? Porque la gente pues no les pudo pagar. Entonces, esto llevó a que la gente cayera en bancarrota y algunos bancos también quebraron y cerraron. Vamos a resumir que los corredores de bolsa eran una gente muy importante en esa época, ya que invertir en acciones era algo nuevo, algo llamativo y al parecer se les hacía fácil, pero no era fácil. Entonces podemos concluir que los corredores de bolsa tenían a su mano una gran responsabilidad que no asumieron del todo y son parte de los culpables del crack del 29. Los economistas se dice que tuvieron un rol muy importante dentro de la Gran Depresión. Yo lo divido dentro de 3 situaciones muy importantes. Primero, antes de la Gran Depresión. Los economistas no lograron prever lo que se aproximaba, que era la caída de la bolsa de Nueva York, lo cual influyó a que la liquidez en los bancos se acabara y en general una depresión que afectó no solo a Estados Unidos sino a todo el mundo. Si los economistas hubieran logrado prever esta Gran Depresión, hubieran tal vez logrado que el gobierno intervenga y que la depresión se pueda prever y no suceder. Por el otro lado, durante la Gran Depresión, o también puede incluirse antes de la Gran Depresión, los economistas junto con los corredores de bolsa se aprovechaban de las personas que no tenían conocimiento sobre la economía y sobre las inversiones para tener provecho de la gente con mente inocente y tener ganancia personal. Finalmente se encuentra los economistas o su gran rol en la solución de la Gran Depresión. Con las ideas de los filósofos Smith y Keynes, se idearon las soluciones que los gobiernos utilizaron para intentar resolver el gran problema del fenómeno de la Gran Depresión. Bueno, como anteriormente fue descrito, Herbert Hoover era el presidente durante la Gran Depresión. El estadounidense aplicó políticas deflacionistas como la reducción de crédito y del gasto público, las cuales empeoraban la situación del país. Por ello, en 1932, Hoover pierde la reelección a Franklin D. Roosevelt. Roosevelt y su equipo creían que los problemas eran a causa del poco consumo y por ello el Estado debería de intervenir en la economía del país. Por ello, el entonces presidente dio a conocer sus propuestas económicas que eran inspiradas por los ideales de John Keynes. Con ella buscaba la reactivación del consumo y la inversión y por ende la erradicación de la crisis. Fue ahí donde dio a conocer su plan económico New Deal, que es considerado como la intervención más exitosa del Estado en la economía. Este principalmente se enfocaba en las 3 R's por sus siglas en inglés, Relief, Recovery and Reform. Este documento incluía varias formas de atacar la crisis, por ejemplo, para evitar que los más bancos cerraran, autorizó a la Reserva Federal que den créditos a la banca y tomó más control de la misma banca con el Banking Act, que regulaba a los bancos que tenían más reservas para ver si podían seguir operando. Asimismo, se llevó a cabo la Ley de Obligaciones Federales,
que protegía a los inversores de cualquier fraude que pudiera ocurrir. Ya que hay un alto desempleo, se hizo el National Labor Relations Act, que resultó en un incremento de la población ocupada y aumentaron los salarios, así como la creación de un seguro de desempleo para proteger a los trabajadores. También se introdujo el Social Security Act, que permitió conseguir fondos necesarios gracias a la recaudación de impuestos para apoyar a los jubilados y a aquellos que estaban en situaciones vulnerables. Se crearon grandes instituciones públicas e incluso obras públicas que modernizaron la infraestructura del país. Todo esto generó empleos y mejoró la vida de las regiones más humildes del país. El gobierno realizó más inversiones importantes y permitió el acceso a recursos financieros por medio de las diferentes agencias gubernamentales. Como conclusión, la Gran Depresión, también conocida como crisis del 29, fue un periodo de principios del siglo XX donde el mundo entero estuvo hundido en una profunda crisis económica y social que perduró por aproximadamente una década. Entre las principales causas y detonantes de este conflicto mundial se encuentran el abuso de la doctrina de origen fisiócrata laissez-faire, corredores de bolsa irresponsables que abusaron de las ventas de acciones a crédito, vendiéndolas a como diera lugar, economistas que fueron incapaces de predecir la crisis que se avecinaba y una nula intervención del gobierno, lo que en su conjunto conllevó a la crisis financiera de Estados Unidos y subsecuentemente del mundo. Dentro de las consecuencias económicas de la Gran Depresión, podemos mencionar la reducción del consumo, que llevó a cerrar a muchas empresas que se vieron afectadas por la falta de demanda. Se redujo notablemente la producción industrial. Los Estados Unidos pasaron casi 4 años con indicadores económicos negativos y aumentaron las cifras de desempleo en todo el mundo. En cuestiones sociales, se acentuó el fenómeno de la desigualdad social. En todo el mundo se presentaron altas cifras de hambre, pobreza e indigencia. Además, aumentaron las tasas de desempleo junto con la inseguridad y criminalidad. Muchas familias cayeron en la pobreza, inclusive las personas que conservaron sus empleos se vieron con salarios reducidos. En cuestiones políticas, como respuesta a la crisis mundial en diferentes países, principalmente europeos, que se vieron afectados por la economía, surgieron formas de gobiernos totalitarios en países como Alemania, Italia y España, que luego dieron origen a la Segunda Guerra Mundial en 1939. La falta de trabajo y la desigualdad social incrementaban el comunismo como pensamiento político e ideológico, ya que este modelo les proveía a las personas un colchón económico asegurado ante la inestabilidad económica.